¡Dura que no sea! ¿Qué es eso? ¿Qué pasaría si un día despiertas siendo prisionero de tu propio cuerpo y mente? Si tu piel, tus huesos o tus instintos comenzaran a cambiar. Bienvenidos a La Granja del Señor A, un manga que esconde bajo su aparente trama erótica, escenas súper sensuales y la pelea constante del fandom sobre qué chiva es mejor, cuando la respuesta correcta es besote de tres, uno de los ejemplos más perturbadores del horror corporal moderno. Resumen Super Express. El pequeño A, nuestro protagonista, llega a la granja después de recibir una misteriosa carta de su tío que conforme avanzan los capítulos se da a entender que no fue el señor A quien envió la carta. Mi teoría personal puede ser que haya sido el centro. El centro fue el lugar que se creó después de que se manifestara este virus. El virus consistía en transformar a las personas en híbridos de cualquier especie animal. Aparentemente ha sido nada más terrestre porque no hemos visto un hombre mitad pez. Estos alteran tanto su mente como su físico, dotándolos también de órganos intersexuales. Todavía no se sabe si funcionan. O sea, en el capítulo de Milton se pudo dar a entender que a lo mejor podría ser. También está la cierta pérdida de memoria, en algunos casos, porque en el caso de Kendrick puede recordar su vida, pero los refugiados del señor A tienen problemas para poder recordarla. Y esos entran en un estado de brote. Por eso es que cada uno tiene nombres claves, como K, M, A, N, L, P. Según las personas del centro, ellos se llevaron a los furros porque según la gente lo que sería convivir con ellos. Cosa que no creo realmente porque a la gente les encanta. Así que a lo mejor podría haber uno que otro extremista religioso diciendo sus babosadas que es de Satán o lo que sea. Pero fuera de ahí no creo. Así que realmente fue una excusa de porquería. Porque tanto Kendrick como Milton han dicho realmente lo que pasa en el centro. Después de la llegada del pequeño A, este tiene unos encuentros poco ortodoxos con algunos híbridos, mientras que poco a poco va entendiendo las circunstancias de los híbridos que rescató el señor A antes de desaparecer. Dejando de lado las escenas super mega sensuales durante los capítulos de la obra, se ha ido sembrando la duda de cuál fue el origen de este virus. Yo me inclino a creer que podría ser que el centro sea un tipo Umbrella, como en Resident Evil, que crearon un virus para mejorar, se podría decir, porque siempre consiste en la ambición humana. Otra duda es por qué el señor A decidió irse. La única pista que se tiene fue a la estación de autobuses cuando quiso irse muy lejos de ahí, pero cuando escuchó que su sobrino está en la granja decidió quedarse. Tal vez lo va a sacar de forma incógnita, aunque por el momento no tenemos ninguna pista. De hecho, se le vieron unas orejitas al señor A. Al principio pensé que era una especie de ave y luego me di cuenta que estoy bien pendeja porque las aves no tienen orejas. Y después de eso me quedé con tres teorías. La primera, que podría ser una cabra. La segunda, una ovejita que quedaría muy lindo con Fluffy, ya que es medio perro y en palabras de K ambos se dan sus asuntos a escondidas. Y la tercera probabilidad es un burrito sabanero. Otra semilla de dudas podría ser precisamente Fluffy, pues a diferencia de los demás humanos híbridos, parece que Fluffy fue un perro que mutó a híbrido humano, o sea, un furro a la inversa. Tal vez se contagió de lo mismo que encontró el pequeño A durante su infancia, pues después de eso sus papás no lo dejaron volver a salir, no lo dejaron volver a ver a su tío, y cada mes estaba en monitoreo. Tal vez el pequeño A también sea un híbrido, pero asintomático sin mostrar mutaciones físicas, pues también se nos ha mostrado virtudes de este virus, como el curar al hijo de Milton, Milo, que estaba en una etapa terminal, pero después de que se contagió, automáticamente todo se curó. Siendo honesta, una de mis teorías es que puede ser que haya sido un virus en el que el señor A esté implicado. No digo que sea una persona con malas intenciones, pero a veces el camino al infierno está pavimentado por buenas intenciones. Retomando precisamente eso, la parte terrorífica del virus es la pérdida del control sobre el cuerpo. Los personajes sienten, pero su carne actúa por cuenta propia. Lo vimos con Milton cuando quería ser ordeñado y también cuando estaba pensando en ser montado por un toro. Pero en cierta parte quería, pero a la vez no quería. En Kendrick, que por un instante dejó de ver esos huevos como lo que veríamos nosotros, un alimento, y empezó a verlo como algo suyo, como si fuera una mamagallina. Por dentro no quiere, pero al mismo tiempo sí quiere. Su mente dice sí, pero al mismo tiempo dice no, y su cuerpo dice sí. Es estar atrapado y no poder hacer nada y solo ser un espectador de ti mismo. La función entre lo humano y lo animal, un tropo clásico del body horror que refleja el miedo a la degeneración y a la pérdida de identidad. La mutación sexual. Aunque muchos lectores lo interpretan desde la óptica erótica, en realidad funciona como un símbolo de descontrol biológico y psicológico. La deshumanización disfrazada de cuidado. A primera vista, el centro parece un refugio para los híbridos, un lugar donde pueden vivir sin ser juzgados por su aspecto, pero en realidad es un aspecto de control, un corral, no un santuario. Ellos actúan como pastores benevolentes, pero su benevolencia es una manipulación. Incluso un lugar en el mundo
pero bajo una condición que deben de comportarse según su nueva naturaleza animal. La falsa compasión se convierte en un instrumento de dominancia, algo que es despreciado profundamente por Kendry y también por el científico que ya se me fue su nombre. Aquí en el manga toca un tema muy humano, como el poder usa la apariencia del cuidado para domesticar. Es una alegoría institucional que dice proteger, pero en realidad explota. El cuerpo como prisión y el instinto como invasor. La transformación corporal no es solo física, es psicológica. El cuerpo empieza a tener deseos, impulsos y necesidades que la mente no puede controlar. Es el miedo de perder el libre albedrío. Que, por ejemplo, intenta resistir el impulso de poner huevos, aunque poco a poco está sanando eso, no puede dejarse llevar por el instinto. Incluso en el último capítulo que vimos, pudo ser inmovilizado por la técnica que solo debería funcionar en animales. Pero en el caso de K puede ceder a ellas como si fuera una hipnosis. No quiere, pero su cuerpo lo obliga. Hasta su mente tiene un momento donde lo desea, especialmente la escena donde el hombre de las instalaciones se va a llevar sus huevos y K quiere recuperarlos como si fuera una verdadera mamá gallina. En el caso de Milton, es un híbrido con rasgos bovinos, siente el deseo y el placer por ser ordeñado, a diferencia de K. Este es más entregado a su instinto animal. Incluso en los últimos capítulos ha empezado a desear un becerro, antes de que la máquina ya la destruyera pequeño A. Pero, ¿realmente era Milton el que lo pensaba o era el animal dentro de Milton que lo pensaba? En ello se encarna el conflicto entre la razón y la carne. Este es el núcleo del horror corporal. El cuerpo deja de ser nuestro. Lo que era una coraza, un hogar, algo seguro, se vuelve tu enemigo. Es como si tu cuerpo bailara, sin parar. A pesar de que dentro de ti grita que ya pare. Tus pies están acalambrados, te duele, estás cansado, estás sudado. Genuinamente no te gusta ni siquiera bailar, pero el control de tu cuerpo dice, no, esto ya no te pertenece, es mío. Y poco a poco te va a gustar bailar. Algo cercano que ha experimentado algunas personas, yo lo conocí por compañeras, es lo que son la parálisis de sueño. Estás quieto, no te puedes mover, pero estás consciente. Y es casi lo que se maneja el horror corporal. Antes de que la gente pierda su conciencia, hay un lapsus en donde estás viendo lo que está pasando, estás gritando, pero no tienes voz, no puedes moverte para defenderte. De un fantasma, como digo, en las películas pueden hacer un exorcismo, o incluso en la vida real cuando alguien te persigue puedes correr, pero ¿cómo puedes correr de ti mismo? Kafka lo expresa muy bien en la metamorfosis donde Gregorio, su personaje principal, durante gran parte de la novela conserva su mente, pero su cuerpo ya no es humano. Es un insecto que poco a poco va sucumbiendo a la suciedad, a la basura y a su nuevo entorno, donde ya no es necesario, pero a la vez sigue siendo prisionero de sí mismo. Está incapacitado y no puede hacer nada, ni siquiera puede comunicarse. Esa desconexión entre lo que pensamos ser o lo que somos, físicamente es el punto exacto donde nace el terror. La identidad fracturada. El horror aquí no es solo lo que los demás ven, la cola, las orejas, las pezuñas, sino la duda interna de ¿sigo siendo yo a pesar de tener la cola, las orejas y la pezuña? Algunos híbridos cuando mutan olvidan completamente quiénes eran, a excepción de K, Milton y su hijo. Aparentemente fluffy, pero creo que esto es una teoría personal que, como digo, o sea, él fue una mutación inversa, algo tipo como lo del planeta de los simios. Cada híbrido recibe por eso una letra como identificación, siendo un sustituto de una identidad que se ha perdido. Nombres vacíos, impersonales, como una marca de ganado. Ese es el punto más bajo de la deshumanización. Esto se refleja con los nombres, pues en los últimos capítulos se explica que el simple hecho de tratar de recordar su verdadero nombre provoca angustia, incluso intentos de desuscripción. Debe ser horrible no poder recordarte a ti mismo, algo tan básico como tu nombre, algo que todos creemos que ya lo tenemos asegurado, algo que es tuyo y que nadie te puede quitar. Uno de ellos, incapaces de soportar la confesión y el vacío y no saber quién era, intenta Quack. Ahí es donde la historia revela la verdadera tragedia. El cuerpo cambia y la mente empieza a adaptarse y a olvidar y a justificarse. En muchas otras obras que manejan el horror corporal, la pérdida del nombre o de la identidad o de la humanidad es el último paso de la transformación. También está el fetichismo, la explotación y la domesticación. Uno de los temas más sonados del manga es el erotismo. Muchos lectores lo interpretan como un elemento provocador o publicitario o esencial de los BL. Pero si se observa con determinación, cumple una función narrativa clara, mostrar cómo el deseo también puede ser una herramienta de control. Uno de los diálogos entre Milton y el pequeño A se da a entender que en otras granjas existen los abusos de todo tipo hacia los híbridos. Incluso en los recuerdos de K, cuando lo exploran, entre comillas, en el centro sin su consentimiento, porque K no ponía huevos, utilizan juguetes sexual ignorando el consentimiento y los derechos humanos, pues ya han deshumanizado a los híbridos. Los convierten en objetos de consumo, cuerpos que ya no pertenecen a sí mismos, sino una estructura que los usa para el placer, la producción y la experimentación. El deseo animal y el deseo humano se interlazan hasta volverse uno mismo, borrando todas las fronteras. Es ahí donde el manga deja de ser solo una historia de horror corporal y nos muestra lo de la sumisión y cómo se convierte la carne en propiedad. Como también lo vimos en el último capítulo, que,
Bueno, cuando el pequeño A utiliza la técnica de movilización de las gallinas, la granja del señor A no solo busca asquear o choquear. Su verdadero terror es existencial. Nos obliga a pensar qué define nuestra humanidad. La razón, el cuerpo, el control, la apariencia o todo eso junto. La obra nos enfrenta a la fragilidad de esa frontera, porque si un día nuestro cuerpo decidiera hacer otra cosa, ¿seguiríamos siendo nosotros mismos? La granja del señor A nos obliga a mirar una pregunta brutal. ¿Qué valoramos más, la forma humana o la conciencia humana? Y nos recuerda que el horror real no es la transformación estética, es cuando alguien, una institución, una persona o un grupo decide que tu cuerpo ya no te pertenece. Entonces, ¿a quién le pertenece tu cuerpo? La granja del señor A es una obra incómoda, pero precisamente por eso es interesante. Muchos nos sacamos de pedo cuando el científico estaba con lo que es esa cosa que parecía un oso marino que estaba conectado al cerdito. Bajo la superficie del fetichismo y la rareza hay una exploración profunda del miedo a no ser dueños de nuestra carne. En última instancia, el body horror nos recuerda algo simple pero aterrador. El cuerpo es el lugar donde creemos estar seguros, pero puede volverse nuestro peor enemigo. Y quizás, por eso, cuando leemos historias como esta nos sentimos una mezcla de fascinación y repulsión, porque en el fondo todos tenemos la probabilidad de despertar un día y convertirnos en algo que no entendemos.